ocupar para todas las funciones que dijimos antes. Y se va a quedar atrapado en las células del epitelio del intestino y luego cuando haya muda de las células epiteliales se va a excretar ahí el cobre, no va a seguir su metabolismo normal. Entonces tenemos menos disponibilidad cuando hay alteraciones de la función enzimática, como en todo. Podemos tener desde prácticamente ausencia de absorción hasta un rango que sea un poco menos grave de que se absorba pero no se absorba en forma correcta, o sea que sea deficiente. Entonces desde deficiencia leve hasta la forma grave. Y la característica fenotípica más evidente pues va a ser la falta de melanina y aparte la falta de enlaces en el pelo. Entonces vamos a tener a personas, niños generalmente porque es ligado a X, de piel muy blanca, de ojos claros, de pelo en colores claros o blanco, que va a tener el pelo encrespado. Esto se llama pilitor. No sé si se me hace bien. Y además el pelo va a ser escaso. Se va a ver como si fuera, no son rizos, más bien es como cuando no se peina a alguien de pelo lacio, que queda con mucho frizz. Entonces, la falta de la disponibilidad del cobre va a ir, aparte del cuadro fenotípico, va a ir mermando las funciones en las que intervienen. Y vamos a tener que estas personas, pues obviamente más frecuentemente hombres, a menos de que haya endogamia, lo cual sería un poquito ya más difícil, van a cursar con discapacidad intelectual, pueden empezar a cursar con convulsiones, hipotermia, porque dijimos no pueden generar calor. El cabello crespo y pigmentado, van a tener pliegues en la piel y esto es básicamente porque van a tener el tejido conectivo muy laxo, si jalan la piel se puede fácilmente venir, pero esta misma laxitud también puede llevar a la formación de aneurismas, que sería la forma grave o en que pudieran de repente debutar con muerte súbita con rotura de la arteria, y generalmente son personas que mueren en la primera infancia. El diagnóstico sospecha por fenotipo o por tamiz metabólico en las regiones en donde es un poquito más común sería encontrar el cobre sérico reducido con ceruloplasmina baja y actividad de la enzima de ATP7A baja también. El tratamiento sería cobre, pero como no se puede observar, se tendría que dar vía intravenosa, vía subcutánea parenteral con inyecciones subcutáneas. Ninguna de las anomalías se va a corregir por completo o se puede prevenir a pesar del tratamiento. Es decir, que si se detecta a tiempo, antes de que convulsione, antes de que haya ruptura arterial, etcétera, etcétera, lo que podemos hacer es más bien retrasar el inicio de las manifestaciones graves si empezamos a dar cobre subcutáneo. El problema es que la enzima ATP7A no solamente tiene que ver con la absorción, sino también con la utilización, o sea, con la incorporación ya propiamente del cobre, una vez que estamos en aparato de Golgi a punto de salir la proteína, con la incorporación del cobre a las proteínas que lo necesitan. Entonces, aunque haya, la disponibilidad va a ser baja porque no podemos adicionarlo tampoco. Por eso, el tratamiento solamente retrasa un poco los síntomas, pero no previene la enfermedad, y al final de cuentas, pues la muerte casi inevitablemente va a llegar en la infancia. El otro extremo de la balanza es la enfermedad de Wilson. Aquí la parte del gen que se encuentra alterado es la ATP7B. Es un regulador del transporte de metales pesados y básicamente lo que me ayuda esta enzima es a la excreción. Entonces, es un exceso de cobre por una excreción defectuosa de las vías biliares. Y lo que va a ocasionar esto es que el cobre, que ahora en esta enfermedad está en exceso, empieza a almacenarse. Y el primer sitio de almacenamiento va a ser el hígado, pero después, cuando el hígado sobrepasa su capacidad de almacenar, va a irse a otros lugares, principalmente el sistema nervioso central. Entonces va a empezar a tener disfunción neurológica. De hecho, en este cuadro, para los que ven series médicas, no sé por qué les gusta mucho meter Wilson también. Es una enfermedad hepática que puede a veces encontrarse o debutar
darse hasta que hay anormalidades ya mentales, más bien manifestadas, puede llegarse a manifestar como un cuadro de brote psicótico, pero es producido por la intoxicación de cobre. Entonces puede irse como una enfermedad progresiva o como una enfermedad fulminante con cirrosis hepática y fallo, y los adultos van a desarrollar síntomas neurológicos como disartria, coordinación reducida, aunque también pudieran presentar anormalidades del comportamiento. Y la forma de sospecharlo es el cobre también tiende a depositarse en el anillo corneal y entonces produce este signo que es el anillo de Kayser-Fleischer, que está presente en casi todos los pacientes que tienen. Es como, esto sí se alcanza a ver bien, ¿no? Es como el acúmulo en el borde del iris, en donde se alcanza a ver color cobre, precisamente la anormalidad o la acumulación. Entonces aquí también hacemos determinación de cobre, el cobre sale elevado y vamos a tener expresión de cobre en orina, que dijimos normalmente era de vías biliares, y en hígado, si se llegara a hacer una biopsia hepática, tenemos también un exceso de cobre. Entonces el tratamiento cuando hay exceso de metales pesados son fármacos quelantes, es decir, fármacos que sean capaces como de atrapar el metal y poderlo excretar. Entonces se usa penicilamina y sales de zinc. La última de las enfermedades que vamos a ver también por depósito de metales es la hemocromatosis. ¿Okay? Y esto se refiere a un exceso de hierro. Aquí, a diferencia del cobre que interviene, que necesitamos poquito, pero que interviene en un montón de lugares, el hierro casi todo se va para producción de grupo de hemoglobina, de grupo E. Entonces casi todo lo ocupamos para eso y también lo usamos para la mioglobina. Lo demás se almacena. Ahí sí solo tenemos como esas dos funciones. Entonces tenemos una reserva hepática de hierro, tenemos aparte todo el hierro que se encuentra en la sangre, en la hemoglobina. Dentro del metabolismo de hierro, a diferencia del cobre que se tendría a excretar por sales biliares, el hierro siempre tiende a guardarse, es decir, se utiliza la mayor parte del eritrocito en la hemoglobina, y una vez que el eritrocito cumple sus 120 días de vida media y que llega al vaso, en donde los macrófagos lo van a fagocitar, los mismos macrófagos agarran el hierro del eritrocito roto y lo vuelven a llevar a la médula ósea para que se reutilice. Entonces, ¿cómo perdemos hierro? Cuando se inhibe la reabsorción, puede estar, en realidad aquí está siempre. Puede no utilizarse, o sea, puede no incorporarse. Solamente, la única forma efectiva que tenemos de perder hierro es sangrando. ¿Ok? De ahí, perdón. Extracciones de sangre, que es uno de los tratamientos también que se les da aquí. Entonces, perdiendo sangre es la forma efectiva de perder hierro, pero en general el hierro siempre tiende a reciclarse en el cuerpo, lo cual es un mecanismo de protección de cierta forma para no quedarnos sin sangre. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, y luego ¿por qué comemos hierro? Pues porque nuestro intestino se descama, hay cambio de epitelio y ahí también se pierde hierro. Eso es básicamente lo único que estamos respondiendo si no sangramos. Los hombres, las mujeres sí sangran. ¿Ok? Entonces, la absorción de hierro, por esto mismo, porque siempre el cuerpo trata de retenerlo lo más posible, se lleva a cabo en el duodeno, pero hay una hormona que está como que tiene la batuta de cuánto se absorbe o no se absorbe. Y si tengo suficiente, entonces esto sube y me bloquea la absorción de hierro. Y si me hace falta, entonces baja y permite que mis células intestinales puedan absorber el hierro. Y esta es la hepcidina, así se llama. Entonces, lo que sucede en la hemocromatosis es que hay una mutación que va a ocasionar que la hepcidina baje. Y si la hepcidina baja, entonces siempre mi cuerpo va a estar absorbiendo hierro. ¿Y cuál es el problema de tener exceso de hierro?
primero se va a ir al lugar donde normalmente se almacena, así como el cobre, primero hígado, pero cuando el hígado sobrepasa su capacidad de almacenamiento, va a buscar otros órganos a donde ir. Órganos en donde normalmente no estaban, igual que el cobre, o sea, todo lo que sea depósito de algo que no debería estar ahí va a causar disfunción. Y en el caso del hierro, se va de hígado por contigüidad a páncreas, y entonces ¿qué creen que me ocasiona? Diabetes por disfunción de páncreas. Y también se puede ir a corazón y me causa miocardiopatías, y también se puede ir a la piel, y entonces la persona literal parece full porque se pone verde del color, del cambio de coloración. Entonces la hemocromatosis puede ser ocasionada por enfermedad genética, que sería un cambio en el gen. La mayoría de las veces hay más alteraciones en el gen HFE, y la mayoría de las veces se debe a una sustitución, un cambio, una mutación puntual. Entonces, cuando existe un trastorno hereditario, generalmente se va a comportar como una enfermedad de penetrancia dependiente de la edad. ¿Qué quiere decir? Que cuando es niño no se va a ver, pero a medida que vaya creciendo y se vaya acumulando más el hierro, entonces se van a ver ya todo el daño que ocasionó. Entonces casi siempre se va a detectar como media a los 40 años de edad. Una vez que ya hubo, bueno, no se alcanza a ver bien aquí, ojalá que lo se entienda, pero el cambio de coloración es, y los que tienen más, el cambio de coloración es un color oscuro verdoso en la piel. Los síntomas al principio son un poco así como que nada más está la fatiga y obviamente el cambio de la coloración, y después empieza a haber problemas hepáticos. Entonces empieza a haber un cuadro muy similar a cirrosis, con problemas que van gradualmente avanzando. Puede incluso debutar una persona con alguna de las complicaciones graves de diabetes gestatoria hiperosmolar cuando ya está muy avanzado, si es que no fue antes. Entonces, hombres entre los 30 a los 50 años, como edad media de presentación 40 años, con cirrosis, que lleva como riesgo también tener carcinoma, desarrollar cáncer hepático, diabetes, artropatías, y se acumula también en las articulaciones, osteoporosis y con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo veo? Lo más fácil sería hacer, bueno, no es lo más fácil, lo más lógico sería hacer una biopsia hepática, pero como el hígado sangra mucho, generalmente el método menos agresivo que tenemos es una resonancia magnética. Entonces, esa parte que se ve como mucho más blanca, mucho más intensa, esa es la que nos dice que hay depósitos ahí de hígado. Y este es un paciente antes y después del tratamiento, y entonces, como ya lo dijeron ustedes, ¿cuál sería el tratamiento para quitar hierro del cuerpo? Sangrías. Entonces, son personas a los que se les hace sangrías hasta que normalizamos los depósitos de hierro. Para el diagnóstico igual podemos hacer determinación de hierro, hacemos determinación de hierro y de ferritina. El hierro es lo que está circulando y la ferritina es la forma de almacenamiento. Entonces, la ferritina generalmente está elevada, está arriba de 1000, y podemos hacer detección de las mutaciones si fuera una enfermedad que es hereditaria. ¿Cuál sería la otra forma de tener hemocromatosis si no es hereditaria? Secundaria a transfusiones de repetición, ¿ok? Sobre todo cuando el motivo de transfundir no es deficiencia de hierro. Entonces también hierro en exceso es. Entonces, lo que se hace es flebotomía. La flebotomía es básicamente una donación de sangre para los que ya fueron a donar. Entonces son 450 cc de sangre más 50 del anticoagulante, y se hace generalmente hasta que logramos tener los niveles de ferritina normales, alrededor de 50. Si por alguna razón durante el proceso llega a tener anemia el paciente, baja demasiado la hemoglobina, entonces se hace como una pausa y en 3 semanas se vuelve a valorar y otra vez empiezan las flebotomías. Esa es la forma más efectiva
que tienen hemocromatosis secundaria, en donde pues no les puede sacar sangre porque precisamente necesitaban sangre, por eso se transfundieron. Hay medicamentos también quelantes de hierro que son capaces de traerse el metal y poder excretarlo por las evacuaciones. Muy bien. ¿Dudas con metales? Entonces nada más son 3: cobre, nada o mucho, y hierro mucho. Ok, bueno, vamos a hablar de algo que ya habíamos mencionado al principio de esto, que es el tamiz. ¿Cómo nace el tamiz? Nace en los 60 con Robert Guthrie, que inicia tamizaje para la fenilcetonuria. ¿Se acuerdan que fue la primera enfermedad como trastorno del metabolismo que se encontró? Y para los 70 se decide ampliarlo para ver otros trastornos del metabolismo, incluyendo un perfil de hormonas tiroideas, metionina, tiroxina, y también como prueba de infecciones, de toxoplasmosis, que en ese tiempo era un problema. Entonces, actualmente nos tiene un montón de cosas, además de prácticamente todas las enfermedades que vimos en el tamiz ampliado. También se incluyen problemas de hemoglobina, se incluye fibrosis quística, se incluye inmunodeficiencias y muchas otras enfermedades dentro de la misma prueba. ¿Y cómo se hace? En realidad todos los niños que nacen por ley, en casi todos los países, se tiene que hacer un tamiz neonatal. Entonces primero tenemos la fase preanalítica, en donde generalmente hay una persona encargada de esto, que es enfermería, la parte preventiva. Llega, le dice a los papás que se les van a tomar la prueba y para qué sirve la prueba, para ver si el niño tiene algunas enfermedades de nacimiento y poder, si se detectan, poder tratarlas lo antes posible. Se toma la muestra del talón, las gotitas en la cartilla, se envía al laboratorio, se registra la muestra, se hace el análisis bioquímico. Si tenemos un resultado anormal, entonces se notifican los resultados para poder localizar al paciente y poderlo enviar ya a estudios confirmatorios. Acuérdense que el tamiz es eso, es un tamiz, no es una prueba que nos va a dar un diagnóstico, sino una prueba que nos va a decir algo está mal, estudiemos. Entonces, hay algunas consideraciones. Antes de tomar la muestra, los padres siempre deben de estar informados sobre para qué les sirve la prueba. No han notado nada, ¿verdad? No sé si les ha tocado que a veces nada más, sí, no, los vamos a llevar para tomarle el laboratorio, y no saben ni qué laboratorio se les tomaron, y menos van a regresar por resultados porque nadie les dijo nada. Entonces, es importante que sí se les dé la información suficiente de la muestra. Luego, ¿qué tipo de tamizaje se les hará? Si están en un hospital público, pues se les hacen las que ya vimos al inicio, las del tamiz básico. También se les debe de informar que hay otra opción, sobre todo si hay antecedentes familiares, que hay otra opción de pagar una prueba por fuera donde se pueden detectar más enfermedades. No todos los podrán hacer, pero habrá quienes hacen, a quienes sí les interese. Hay mucho debate entre que si se debe o no hacer un consentimiento informado, sobre todo por la importancia que tiene hacerlo y porque la ignorancia, algunas personas podrían decir, no, yo no quiero que piquen a mi hijo y no se lo hagan, ¿no? Entonces en México se optó por no tener un consentimiento informado porque es una prueba obligatoria para todos los niños. Luego, la correcta obtención de la muestra es un paso crítico, aunque es sencillo, es la forma más frecuente de tener un error. La cartilla no se debe de tocar, la gotita debe de caer, menos la debe de tocar en enfermería, porque al final de cuentas estamos analizando muestras biológicas y si ya tenemos de dos personas, pudiera llevarnos a un error. Entonces, ¿cómo se hace? Muy probablemente lo hagan con alguna rotación en el internado, pero lo primero es tener todo a la mano, es decir, la tarjetita se llama tarjeta de Guthrie en honor a quien empezó esto, los datos, las lancetas, las torundas, los guantes y un algodón seco para al final. Identificar el área de punción, tenemos recomendado funcionar solamente las áreas que tienen mayor colchoncito de grasa, no le vayan a picar el talón exactamente porque ahí la distancia
puede ser hasta de 2 milímetros con el hueso, entonces no. Son las zonas a los costados del talón. Inmovilizar el pie del recién nacido, limpiar el área funcional solamente con alcohol y dejar evaporar. Y aquí otra, no le anden soplando, no le anden, se evapora y se deja sola. Emplear de preferencia una lanceta automática porque ya se mide cuándo va a ingresar de la lanceta. No siempre se tiene, entonces nada más hacerlo también con cuidado y dejar que la sangre fluya sin exprimir el talón. Poner en contacto la superficie de la tarjeta con la gota de sangre sin dejar que la superficie, que el talón toque la tarjeta. Y dejar que el círculo que está marcado se impregne por completo, se llene. Una vez completada la toma de las gotas, levantar el pie del niño y presionar el área con un algodón, dejar secar la tarjeta y no colocar los dedos, tal vez no mezclen muestras biológicas, en los círculos que contienen la gota. Y una vez que se seca la tarjeta, dejen que se seque, introducir ahora sí el sobre para el elevador. O sea, son cosas que parecen tontas, pero que al final de cuentas sí tienen una implicación en los resultados. Entonces, ¿cuándo se toma la muestra? Idealmente, y esto tiene que ver con que muchos de los metabolitos todavía en el recién nacido, en cuanto nace, dependen de la madre y ya luego empieza por sí mismo el metabolismo del bebé. Entonces, lo ideal es entre 48 y 72 horas de vida. Esto no siempre es posible, sobre todo en nuestros hospitales públicos, donde a las 6 horas ya se va la mamá. Entonces, generalmente se hace antes de que el niño se vaya y se cita para resultados también en la primera semana del control del niño sano. De acuerdo con el tipo de equipos analíticos y las características de cada programa de tamiz, las muestras pueden tomarse un poco antes, como es el caso en su país en la mayoría de las veces, o un poco después. Si se tomara después, nunca después de los 28 días de vida, porque lo que se analizan son metabolitos que van a ir cambiando las concentraciones conforme vaya desarrollándose también el bebé. Entonces, después de un mes perdemos muchas de las enfermedades como fibrosis quística, ya no es posible la detección como tamizaje con esa prueba. Bueno, este ya es uno. Entonces, porque lo que medimos es tripsinógeno y después de los 28 días va a caer, entonces puede dar un falso negativo. Bueno, ¿cómo se hizo o cómo se hacía? Cuando se empezó era una inhibición bacteriana, es decir, ponían los discos, que ahora llenamos con las gotitas, en cultivos que contenían un bacilo que requería fenilalanina para crecer. Entonces, si tenía un exceso, excedía o crecía en exceso también el bacilo. Era la forma de detectar en ese tiempo la fenilcetonuria. El mismo procedimiento se pudo utilizar para algunas otras errores de metabolismo como galactosemia, homocistinuria y enfermedades de la orina del jarabe de alce, pero actualmente utilizamos una técnica que se llama espectrometría de masa en tándem, en donde es capaz de cuantificarse varios compuestos al mismo tiempo en una sola muestra biológica. Se han incorporado diversas técnicas de biología molecular también como un segundo marcador cuando se tiene acceso a esto. Entonces, ¿qué es la espectrometría? Básicamente separa por masas los iones que están presentes y luego se hace como un estudio de algo, un principio un poquito similar a hacer una electroforesis, solamente que con una técnica distinta en donde permite reconocer cuando algo no se encuentra dentro de los niveles que debería, y esas son las alteraciones que nos reportan. Entonces, después, una vez ya que el laboratorio hizo el análisis, se debe de notificar correctamente el resultado. Si hay un caso sospechoso, inmediatamente se debe de localizar. Generalmente estos van los datos del niño junto con algún número de teléfono en caso de que algo salga mal. Se confirma la enfermedad, y esto no es con el tamiz, esto es con las pruebas complementarias, y debido a que las enfermedades, la mayoría de ellos son enfermedades raras, se debe de notificar a un tercer
pediatra especializado, endocrinopedia, más genetista, más. Entonces ya son hospitales de alta especialidad a donde se deben de referir estos pacientes. Y esto último solo para decirles, aunque son enfermedades muy raras, tiene que haber un costo-beneficio para el gobierno entre decir, me conviene poder detectar esto a tiempo porque me va a salir más barato detectarlo a tiempo y darle tratamiento a tener que dar dinero para todas las complicaciones. Entonces, hay algunos principios para screening que son no únicamente para el tamiz metabólico, sino en general para el tamizaje de muchas enfermedades, como por ejemplo, porque hago PAM, porque hago determinación de antígeno prostático entre la población general, porque si lo hago tengo que darle el dinero también para tratar esas condiciones y algo se encuentra. Entonces, ¿qué voy a tamizar? Básicamente lo que sea un problema de salud pública, si se detecta, puede no ser haber tanta incidencia, pero lo suficientemente frecuente para que me represente un impacto económico. Segundo, que tenga una prueba al alcance, costo-beneficio efectiva para poder detectarlo. Y tercero, que tenga las formas de poder enfrentar a los medios, tanto médicos como medicamentos, para poder enfrentar estas condiciones. Entonces, por eso es que el perfil básico es muy pequeño, en realidad pues, con el ampliado. Pero les decía, si tienen la oportunidad, que espero que todos la tengan, cuando tengan a sus hijos o cuando no están sus sobrinos, hagan ese perfil amplio. Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces y empezamos con